El día de hoy explicaré acerca de cómo sembrar hortalizas, cuáles son los tipos de hortaliza, cuál es el método de siembra. Esta charla es realizada por la ONG Juventud Globalizada y expuesta por Ureta Livias Fiorella. Espero puedan entender y sea de su agrado. Ahora, para empezar, necesitamos conocer qué son las hortalizas. Bueno, las hortalizas se definen como plantas herbáceas cultivadas con fines de autoconsumo, como también para su comercialización en mercados internos y externos. De esta manera se puede tener ingresos adicionales para el hogar. Otra pregunta frecuente es ¿por qué son importantes las hortalizas? Bueno, las hortalizas son una fuente muy rica en nutrientes, vitaminas y otros, los cuales aportan al cuerpo muchos beneficios como ser. Bueno, a continuación se procederá a explicar el método de siembra. Para sembrar las hortalizas se deben tener en cuenta varios aspectos. Entre uno de ellos tenemos la ubicación. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Es que el terreno debe contar con agua natural y bebible, ya que ésta no debe ser contaminada durante todo el año o durante todo el tiempo de siembra. Otro aspecto a tener en cuenta es que el terreno en lo posible debe ser plano. También que el terreno debe. Ahora se procederá a explicar cuáles son las especies que se deben sembrar. Bueno, la planificación de las especies hortícolas a sembrarse se deben tener en cuenta en varias especies de hortaliza bajo un sistema rotativo que permita mantener el ciclo de producción y abastecimiento de hortalizas durante todo el año, promoviendo así un ambiente sano para el desarrollo de las plantas. Por tanto, las especies de hortalizas. Ahora se procederá a explicar los tipos de siembra. Existen dos tipos de siembra para las hortalizas. Entre ellas tenemos la siembra directa y la siembra indirecta. Procederé a explicar qué es la siembra directa. Generalmente la siembra directa es aconsejable para semillas grandes como las calabazas, el pepino,
Mencionamos en esta parte el método de siembra al boleo. ¿En qué consiste el método de siembra al boleo? Bueno, el método de siembra al boleo consiste en distribuir la semilla por toda la superficie del terreno de manera uniforme. Entre ellas tenemos algunos ejemplos, como el perejil. Ahora se procederá a explicar el método de siembra a chorro continua. ¿En qué consiste el método de siembra a chorro continua? Bueno, este método se siembra la semilla en forma continua, como bien lo menciona su nombre, y rala, dejando caer la semilla en el fondo de un pequeño surco a 1 o 5 centímetros de profundidad. Posteriormente se va a ralear, dejando la semilla. Ahora se procederá a explicar el segundo método de siembra, el método de siembra indirecta, también conocido como el trasplante. Para este tipo de siembra se realiza primero el almacigo, pasadas unas semanas o cuando tienen entre 3 a 4 hojas y un tamaño de planta entre 10 a 12 centímetros. Se saca el almacigo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el sustrato que debe utilizarse para sembrar hortalizas? Bueno, el sustrato a utilizarse para el almacigo debe ser preparado de la siguiente manera. Un tercio de compost o abono, un tercio de arena, como también un tercio de tierra fértil. Es decir, se debe procurar una textura suelta y porosa para que las raíces de las nuevas Ahora se explicará el trasplante en las hortalizas. Bueno, algunas razones por las que se usan hortalizas es por el ahorro de semilla. Algunas semillas, como los híbridos, tienen un elevado precio, que son los cultivos en invernaderos. También se puede anticipar la cosecha, se tiene un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. Algunas de las especies que se desarrollan mejor en un almacigo son el tomate rojo, la lechuga, el repollo, la coliflor y la cebolla.
También en esta parte se puede mencionar que el trasplante debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la tarde. Y también que debe regarse bien después de realizarse el trasplante. De lo contrario, la planta va a sufrir un mayor estrés. Se deben tener en cuenta diversos puntos. Entre ellas, las plantas deben haber alcanzado entre 10